¿Qué tal? ¿Cómo están, queridos alumnos del cuarto grado de primaria? Todo un gusto, chicos, estar nuevamente con ustedes en nuestra institución Newton de Ancón. El día de hoy vamos a trabajar también el curso de comunicación y vamos a trabajar el diálogo teatral, segunda parte, en nuestro libro de comunicación, el libro de conocimiento, el libro de teoría, en las páginas 81, 82 y 83. A ver, comenzamos con nuestra clase. Profesor, ¿qué son no, el diálogo teatral? El día de hoy vamos a hablar acerca del guión. Ya chicos, vamos a conocer un poquito. Dice, el género dramático, es decir, el teatro, se caracteriza por basarse en un guión teatral. O sea, el género dramático, así se le llama, literariamente hablando, así se le llama al teatro. Este género dramático se basa, se fundamenta, ¿ya?, en un guión teatral. ¿Y qué es el guión teatral? Un texto literario escrito para ser representado o actuado ante un público. Es realizado por actores en un espacio escénico determinado durante un tiempo también limitado. Entonces, el teatro está basado, fundamentado en un guión teatral, ¿ya? En el guión teatral. ¿Qué es el guión teatral, profesor? Es un texto literario, también se le llama libreto, ¿ya? Y está escrito, ¿ok?, para ser representado en un público, actuado ante el público. Y se va a realizar esta actuación. ¿Quiénes la van a realizar? Los actores. ¿En dónde? En el escenario, ¿cierto? Durante un tiempo limitado, media, 1 a 2 horas. El guión teatral, también llamado libreto, chicos, tiene el objetivo de expresar por escrito las especificaciones necesarias para la representación teatral. Es decir, que el guión teatral le sirve al actor para que el actor pueda desempeñar su papel del personaje que va a representar, ¿ya? El guión es importante para los actores, para que se puedan contextualizar, o sea, para que se puedan eh, hacer la idea de dónde es el escenario en el que van a actuar, qué van a decir, que es lo más importante, qué van a decir y cómo lo van a decir. Aquí tenemos un ejemplo, le he tomado una foto a nuestro libro, y aquí tenemos un ejemplo de los elementos del guión teatral. Los elementos del guión teatral. Profesor, ¿cuáles son los elementos de un guión teatral? Mira, en primer lugar, aquí estoy, ¿no? Tú ves con el cursor que estoy dándole vuelta al guión teatral. Perfecto. Aquí tenemos un guión, la parte de un guión teatral, de la obra teatral Bodas de Sangre, del dramaturgo español Federico García Lorca. Él escribió una obra teatral, una tragedia que se llama Bodas de Sangre. Y aquí está su libreto o su guión teatral. Dice acto primero, cuadro primero, habitación pintada de color amarillo, ¿cierto? O sea, en el guión se está diciendo que la escena se va a desarrollar en una habitación, en un cuarto pintado de color amarillo. Luego tenemos novio, es el personaje, entrando a la habitación, dice madre. Luego la madre responde, ¿qué? El novio, me voy. La madre, ¿a dónde? El novio, a la viña, va a salir, hace la demanda de que va a salir. Esto le permite al actor, ¿no?, darse cuenta cómo va a actuar, qué va a hacer cuando está hablando, etcétera. Entonces, los elementos del guión teatral. Uno, las acotaciones. Una, un libreto o un guión teatral tiene que tener acotaciones. ¿Qué son en las acotaciones? Explicaciones que sirven para comunicar algunas acciones o hacer precisiones sobre la iluminación, el decorado, algunos efectos, etcétera. En el guión teatral se pone, ¿no? Habitación pintada de amarillo. Entonces, cuando se lleve la obra al teatro, hay que pintar de color amarillo el escenario, ¿cierto? Luego dice, entrando, tiene el actor que va a ser de novio, que va a actuar de novio, tiene que hacer un ademán que está entrando a la habitación. Y luego decir, madre, ¿me entienden?
Los personajes también son importantes, son los elementos más importantes dentro de una obra teatral. Interpretan la historia a través de los diálogos. Acá tenemos dos personajes, el novio y la madre. Novio-madre se va repitiendo. Muy bien, estos son los elementos de un guión teatral. Y ahora hablemos de la estructura, ¿ok? La estructura del guión teatral. ¿Cuál es la forma del guión teatral? El guión teatral tiene actos, tiene cuadros y tiene escenas. ¿Qué es un acto, profesor? Un acto es un conjunto de escenas o cuadros en los que se expresa una acción completa, con su planteamiento, desarrollo, clímax y desenlace. Generalmente, el final del acto se marca con el cierre o caída del telón. Mira, el teatro, las obras teatrales están divididas en partes. La primera parte, la segunda parte, la tercera parte, cuarta parte, o quinta parte, depende de cada dramaturgo. ¿Qué es un acto? Un acto es una parte. Cuando se abre el telón y comienzan a actuar los personajes, y luego el telón se cierra, ese es el primer acto. Luego hay un tiempo de descanso, se abre el telón y comienzan a actuar los actores, sigue el segundo acto, se cierra el telón, acabó el segundo acto. Hay un tiempo de descanso, se vuelve a abrir el telón, actúan, se vuelve a cerrar el telón, otro acto. Esos son los actos. Ahora, dentro de los actos hay cuadros y también hay escenas. Vamos a ver qué es un cuadro. Un cuadro, en una obra teatral, es un conjunto de escenas que utilizan el mismo decorado, la escenografía, la iluminación, etc. Por ejemplo, si vamos a actuar de la Caperucita Roja, ahí vemos el lobo, ahí vemos el leñador y varias niñas que están siendo protegidas por el leñador, ¿cierto? Hay una escena, hay árboles, hay, ¿cierto? Parece que están en el bosque. Esa imagen es la escena y es el cuadro, ¿ya? Ahí vemos un cuadro donde tenemos a 5 personajes, el lobo, el leñador y 3 niñas, ¿cierto? Ahora, ¿qué es una escena? Una escena es la unidad más pequeña de un texto teatral. Se identifica porque la cantidad de personajes que participan en ella no varía, o lo que es igual, la unidad escénica se mide por la entrada o salida de personajes. A ver, para que me entiendas. Una escena, ok, ¿cierto? Es cuando aparece, por ejemplo, dicen escena 1 y abren el telón y está Lobos hablando solo. ¿Cómo hago para comerme a esa niña? Escena 2, cuando el lobo está hablando y cuando entra una niña, como ya hay 2 personajes en un escenario, ahí es la escena 2. Ah, profe, la entrada y salida. Supongamos que las niñas se huye y el lobo se queda solo. Escena 3. Las escenas se miden por la entrada o salida de los personajes. Muy bien. Profesor, a mí me gustaría redactar un guión teatral. Yo quiero redactar un guión teatral y luego verlo representar, actuarlo. ¿No? Voy a llamar a 3 amiguitos, voy a hacer mi guión teatral y voy a llamar a 3 amigos para que ellos actúen. Perfecto, dice aquí, las pautas para redactar un guión teatral. ¿Cuáles son las pautas? 1, tienes que definir el guión de la historia. Tienes que definir el guión de la historia. ¿Ya? También, o sea, por ejemplo, profesor, yo quiero que mi teatro trate sobre los niños que defienden a los animales indefensos. Entonces tú vas creando esa historia. Si son niños y animales, tienes que crear personajes. ¿Cuántos niños? Si son niños, niñas, ¿cierto? Entonces tienes que imaginar la historia, los personajes y luego cuántas escenas tendrá. 2, tienes que organizar la información en un esquema con las escenas de la obra. Cómo va a entrar, cuando entra, qué va a decir un personaje, luego entra otro personaje, qué va a decir, luego cuando sale, tienes que ir pensando eso. 3, tienes que redactar el borrador del texto siguiendo las estructuras y los elementos, y al final verificar si en el texto se hace uso de las acotaciones y diálogos en los personajes. ¿Cuáles son las acotaciones? Aquí está, no te olvides. Puedes ver tu libro y de la actuación o en los diálogos de los personajes. Chicos, tarea, hay que copiar esto a nuestro cuaderno. Aquí nos quedamos, ha sido todo un gusto, todo un placer. Nos vemos mañana en clase.